Efesios capítulo 1, en un momento en la administración de César, el Señor me confirmó algo que estaba en mi corazón en ese instante. Siempre Dios usa esos medios. Siempre en medio de la adoración Dios usa alguna herramienta para hablarme. César dijo en ese instante, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, que si bien es algo que lo tenemos bien en claro y que espero que lo tengamos bien en claro, apunto a que lo tengamos más en claro, precisamente. Por los tiempos que estamos viviendo, por las situaciones en las que estamos metidos, las cosas que están pasando y las que van a pasar todavía, hay una corriente ideológica que quiere impactar en nuestra sociedad, en toda Latinoamérica, y que si se le llegara a dar lugar o si llegara realmente a tener injerencia real, va a terminar en una destrucción moral, destrucción social. No estoy hablando ya de una cuestión económica, eso en realidad no es lo importante en este momento, porque sigo creyendo, sostengo, me voy a poner una postura egoísta, sigo creyendo y sostengo que no dependemos de un gobierno ni de un tipo de política, sino solamente de Dios. Por lo tanto, sigo creyendo y sostengo, caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, a mí no me llegará. Así que aunque haya crisis de lo que sea alrededor, dije, me estoy en modo egoísta, aunque haya crisis alrededor, estoy convencido que la iglesia, llamo iglesia a aquel que anda en el camino del Señor, cumple su propósito, hace su voluntad o procura hacer su voluntad, la iglesia va a estar bien y bendecida, independientemente de la crisis que haya. Entonces, no me preocupa la economía, pero me preocupa lo social. Me preocupa lo social, me preocupa lo cultural, me preocupa lo moral. Porque esta corriente va en contra de los principios cristianos y está arrasando con fuerza, porque en los últimos años ha calado muy hondo en la mente el humanismo, el separarse de los valores religiosos o cristianos, el considerar, como ya lo dice la palabra, estamos simplemente en cumplimiento de tiempos proféticos, como ya lo dice la palabra, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, eso dice la Biblia, habla de los últimos tiempos, estamos en una etapa de últimos tiempos. Estamos en una etapa de últimos tiempos. No estoy en modo apocalíptico de decir, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar, los que se quedarán, los que velaron se irán con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. No estoy en modo así, salgamos corriendo, abandonemos todo, Cristo viene ya, pero sí estamos en el periodo de últimos tiempos que puede abarcar, gracias a mí, que puede abarcar 1000 años todavía, y por lo tanto en cumplimiento de esta profecía. En los últimos tiempos, otras palabras, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si usted sale diciendo por la calle que se siente planta, lo van a felicitar por la valentía que se siente planta. Si sale diciendo por la calle, de golpe anda diciendo que, predicando el amor libre o las relaciones sexuales libres o de todo tipo, le van a decir, qué bien, qué bueno, cómo se anima, qué bien, que puede expresar que es libre, una persona libre. Si sale y dice por la calle que de golpe a los 50 años ya no se siente más hombre o mujer, sino lo contrario, oh, bien, lo aplaude. Pero si usted sale a decir, creo en Cristo, sigo a Dios, le tiran una piedra, lo insultan, lo tratan de cualquier cosa, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos exactamente en esa época. Avanza esta corriente muy fuerte contra los valores cristianos, contra los valores religiosos. El aborto, el feminismo y todo lo que viene como consecuencia de eso. Sociológicamente tendría que hablarle de algo que se llama marxismo cultural, que apunta a eso y que es muy complejo, muy complicado. Entonces son los momentos en los que la iglesia tiene que tomar más que nunca su lugar, y la iglesia individual, o sea, como dice Segunda de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 2, siempre me trabo en esos dos, que somos nosotros las piedras vivas que edificamos la casa de Dios, o sea,
cada uno de nosotros somos un ladrillo, somos un bloque, somos una pieza que edifica la casa de Dios, e incluso la casa de Dios como referente y la casa de Dios donde habita Dios, es la casa de Dios. Somos nosotros los que hacemos eso y tenemos que entender, por lo tanto, nuestro propósito. Tenemos que entender que hay un plan, que así como hay un plan espiritual de destrucción de la familia y de todo lo que tenga que ver alrededor, hay un plan de Dios de salvación. Tenemos que entender que nosotros tenemos que militar el plan de salvación. No sumarnos, porque la tendencia natural del hombre, claro, usted está en la iglesia, en el mejor de los casos, si congrega todas las reuniones, porque así puede hacerlo, en el mejor de los casos está 6 horas por semana en la iglesia, en culto, en adoración y recibiendo palabra. De esas 6 tendría que decirle entonces 3 horas en la semana adorando al Señor, 3 horas por semana escuchando palabra de Dios. Repito, en el mejor de los casos, si pudiera estar en todas las reuniones, que no todos podemos estar en todas las reuniones por las ocupaciones que tenemos. Si no quiere, ya es un tema suyo, pero respecto a las ocupaciones que tenemos. Pero de todas las horas, ¿cuántas horas semanales se trabaja normalmente? Ya hoy ni eso existe. 48, 40, 44, 48 son los estándares según el rubro y demás, pero en la práctica, olvídate, eso quedó otra historia. Hoy me parece que debe estar no sé, pero debe andar por los 60 aproximadamente los horarios de trabajo semanal en la práctica, la realidad, digo, ¿no? Lo que uno tiene que trabajar. Entonces calcule, 6 horas por semana, en el mejor de los casos, está en la iglesia, 60 horas por semana está trabajando. Apenas un 10%. ¿Cuántas horas por semana escucha palabras negativas, malas noticias, como me gusta decirle, profecías de fracaso? ¿Cuántas veces por semana, cuántas horas por semana escucha sobre la grieta, sobre política, sobre economía, sobre lo que va a estar mal, lo que viene mal, lo que va a estar peor? Es apenas insignificante lo que nosotros estamos recibiendo de Dios comparado a todo lo que pasa alrededor todo el día. Por lo tanto, uno tiene que afirmarse en los conceptos que recibe, para que el resto no nos contamine. Normalmente, ¿qué pasa? El resto nos contamina. Normalmente, ¿qué pasa? Nos sumamos a los mismos pensamientos, nos sumamos a los mismos criterios distintos de la gente, hacemos diferencias, división, discusión, que por esta postura, que por la otra, que por el sindicato, que no es sindicato, que el paro, que no es paro, que el sindicalista no es sindicalista, que el gobierno no gobierno, que tal partido, tal otro, que Cristina, que Macri, que esto, que el otro. Tomamos partido en los conflictos sociales sin entender que estamos por encima y que tenemos un propósito. Si solamente, bien lo dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, bien lo dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Más nos enredamos que militamos. Y ojo, Pablo llama militar, esa es una palabra hoy que está 100% política. Usted habla de militancia y se refiere a trabajar en un partido político y hacer campaña, estar trabajando en una campaña. Eso es un militante. Pero la Biblia, cuando habla de militante o de militar, no habla de política. O sí, no sé. Según cómo lo mire. Porque cada vez que yo me he presentado a un político, siempre marqué mi posición y decirle que yo yo hago política desde la militancia cristiana. Siempre les expresé esa posición. Me enteré ayer, me reía porque hablando con un amigo que tiene una empresa de diseño y de video en la ciudad, en Varela, una productora, perdón, no me salía, me decía, ¿a vos te identifican con el intendente? A mí, digo yo. Sí, a vos te tienen identificado políticamente con Watson. Y, nada que ver, pero mi militancia es cristiana, mi militancia es hacer política cristiana. ¿Qué significa política cristiana? No un partido cristiano. Es procurar alcanzar los cambios en la sociedad a través del cristianismo. Procurar alcanzar un bienestar
un mejor nivel de vida a través de la palabra de Dios. Eso en definitiva es la política, por eso digo, Pablo capaz que sí está hablando de política. Él habla militar al cristianismo, a llevar adelante la bandera cristiana, a llevar a Cristo y a proclamar a Cristo. El que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo hacemos para despegarnos de esos negocios de la vida? ¿Cómo hacemos para no prestar tan atención? Hay una sola manera, e increíblemente la más difícil en este tiempo. La única manera es entender quién soy, para qué estoy, cuál es mi función, cuál es mi propósito. Entender para qué he sido puesto, para qué estoy en esta mañana, en este lugar, para qué estoy militando en el camino del Señor. Entender que Dios tiene algo conmigo. A ver, cuando yo llego a Cristo, cuando usted recibió a Cristo en su corazón, cuando usted se convirtió, cuando usted creyó en el Señor, no fue simplemente para que a partir de ese momento empiece a ser uno de la lista de los miembros de una iglesia, para que a partir de ese momento empiece simplemente a congregar y para que Dios diga, bueno, listo, uno más, ya está. Dios enrola soldados en su ejército. Dios enrola militantes. Usted tiene una función y un propósito. A partir del momento de que usted lo recibe, llegó el momento de empezar a cumplir el propósito de Dios. Como dice, mire, no iba a leer esto, pero lo aprovecho. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 creo. Siempre me hago las galletas con Pedro, con el 1 y el 2. En varios pasajes usa esa combinación y me marea. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos, o sea, nosotros, usted, yo, elegidos, según la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, en santificación del Espíritu, para, y ahí está la parte importante, ¿no? Elegidos, para. Significa que usted fue elegido con un propósito, para hacer algo. Usted fue elegido para ocupar un lugar, para ejercer un rol. Usted fue elegido para hacer algo, no simplemente para estar ahí. Elegido para, mire que esta es la otra palabra, esta es la otra mala palabra cristiana. Elegido para, Dios me eligió para, eso que los argentinos nos encanta, que nos digan lo que tenemos que hacer y hacerlo. Nos encanta que nos manden. Esta es una pregunta que hago en la escuela de crecimiento, en nivel 1. ¿A usted le gusta que lo manden? Levante la mano que le gusta que lo mande. ¿A usted le gusta mandar? El problema de la humanidad, Dios nos dio capacidad de gobierno y por lo tanto queremos mandarnos nosotros solos. Y ahí se hacemos cada lío. Fuimos elegidos para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Cristo, que significa ser salvos. Elegidos para ser salvos y obedecer. Ahora, ¿obedecer qué? Dios juega con nosotros. Dios simplemente nos mira como ratoncitos en un cajón. Dios está desde arriba y dice, anda para allá, anda para allá. Solamente para jugar. El obedecer, nuestra obediencia hacia Dios no es hacer lo que yo te diga porque sí y porque no tengo nada que hacer. Dios tiene un plan. Dios tiene métodos que los aplica a través nuestro para que se cumpla su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios dentro de, ahí ya lo está diciendo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. El plan de Dios es, como dice capítulo 3 de Pedro, el plan de Dios es que muchos lleguen a Él. Que muchos se arrepientan. El plan de Dios es que a través de la iglesia, Mateo capítulo 5, a través de la iglesia se muestre. Que nosotros seamos unas lámparas, antorchas, faroles, unos luminares. Que nosotros seamos los que decimos, por acá se va, este es el camino. Que lleguemos a tal punto, yo supongo que las primeras pruebas que con la nueva iluminación en las calles, me imagino que se tienen que ajustar y obviamente como todo lo nuevo hay errores. También demuestra la ineficacia argentina de no prever, de no planificar, de no probar nada. Pero cuando recién pusieron los nuevos faroles sobre Avenida Monteverde, todos los LED, que ahora la mitad ya no andan, o sea, Argentina, ¿no? Todos los LED así, de golpe el primer día,
al doblar en el camino que yo hago de vuelta para mi casa, al tomar Avenida Monteverde, me encuentro el primer día todo encendido, automáticamente tuve que bajar el parasol. A las 11 de la noche. Porque la altura de los faroles y la fuerza de esa lámpara te encandilaba. Dios nos llama para ser los que mostramos el camino, para alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sean conocidas vuestras buenas obras. ¿Qué problema? Y por lo tanto, a través de eso, glorifiquen a Dios. ¿Cuál es el propósito entonces? Dios me usa para mostrarle con mi vida. ¿Qué problema? Dios me usa para mostrarle al mundo con mi vida cómo es la vida que Dios quiere, que le den la gloria a Dios y que entiendan, tomamos esta frase simple que digo siempre y que es la que pretendo que la iglesia utilice incluso para evangelizar, se puede vivir de otra manera. No tenés por qué estar atado a esto, en el nivel que sea. En la condición social, moral, económica, en el conflicto familiar. Usted no tiene por qué, no está condenado a eso. No tiene por qué pasar determinadas cosas, no tiene por qué sufrir esto. Sí puede ser que por un lapso de tiempo tenga que aguantarse algunas cosas, pero no es el propósito de Dios. Todas las situaciones, todas esas crisis personales también son funcionales al plan de Dios, para que aprendamos, para que lo pongamos a Él en primer lugar. O sea, esta parte, el obedecer, cuesta. Cuando uno llega a Cristo, según la edad que tenga, gloria a Dios cuando llegan más chicos. Lástima que después cuando son más chicos, les cuesta más afirmarse. Y cuando pasa la edad de la adolescencia, es muy fácil ser atraído por lo que no es de Cristo. Cuando son chicos. Ahora, en ese caso digo entonces, bueno, mejor llegar a Cristo cuando uno ya es más grande, cuando uno ya es adulto, después de los 20, claro, pero ahí ahí tenés que romper. Porque todo el mundo se la sabe toda. Y vos a mí no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer. En todo momento lo decimos de esa manera. Cuesta obedecer. Pero cuando lo hacemos, entonces nuestra vida es una lámpara que anuncia el camino para los demás. La crisis que se viene peor, ¿eh? Si lo quiere tomar esto como profecía, tómelo como profecía. Viene peor, la crisis se va a ahondar, la cosa va a estar más complicada, la economía va a estar peor. Anoche cuando volví a casa, de golpe me cayó algo así, me avivé, me di cuenta de algo. También en San Monteverde, siempre lo dije varias veces en los últimos meses, desde que tengo uso de razón, capaz que alguno recuerda esto, siempre el litro de nafta valió $1. Siempre. Con las distintas monedas, con los distintos precios, siempre. Entonces, cuando de golpe aumentó a 40 y pico, no se asusten, esto no es nadie se va a morir, siempre la nafta valió $1, entonces, como sea, se va a acomodar y la nafta va a valer siempre $1. Está relacionado al precio internacional. Entonces, anoche cuando estaba volviendo para casa, después del culto, en el recorrido paso 2 estaciones de servicio, una la tengo muy de frente y ahí veo el precio. No cargo yo en ese lugar, por una cuestión de comodidad, pero paso siempre. Y veo una YPF, nafta super 48,69. Y me quedé. Había un semáforo, dije, wow. Siempre la nafta estuvo $1. Y me acordé que después de las PASO se congeló el aumento de las naftas hasta fin de año. O sea, estaban bloqueados, prohibido, no se puede aumentar por un decreto. Entonces razoné que el 1 de enero se va la nafta a 63 mangos. Viene crisis peor. Por eso mismo te tiene que entender su lugar y propósito y acompañar lo que Dios quiere hacer para que usted sea bendecido, mientras Dios bendice a través de su vida para que usted sea bendecido. Tomándome de la palabra que dijo Gastón, tomando la palabra que dijo de la semilla, Dios es el que da pan al que come.
semilla al que siembra. Usted elige qué quiere hacer con su vida. Usted elige si quiere ser simplemente un consumidor o usted quiere ser un sembrador. Si usted quiere ser un consumidor, esta palabra también es una promesa para todo cristiano, por lo tanto tiene que estar muy tranquilo, nunca le va a faltar el alimento. Es una promesa. Tómese siempre de esa promesa. Nunca. Está escrito, es ley, está estipulado, nunca. Si no tiene para comer, no es porque, es porque algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal, pero muy mal. Porque la promesa es que no le va a faltar. Dios da pan al que come. La promesa dice, no habrá quien mendigue pan. O sea, usted está totalmente seguro, ya tiene una asignación de Dios, ya tiene un plan de retiro de parte de Dios, ya tiene un subsidio de parte de Dios. No le va a faltar la comida. Pero usted decide qué lugar quiere ocupar en la vida. Si simplemente tener todos los días un plato de comida o ser una persona bendecida. Ser una persona que incluso se convierta en el que pueda darle al otro. Ser una persona que con lo que tiene empieza a multiplicar sus propios bienes. Y le hablo desde lo económico hasta lo espiritual también, en todos los sentidos de la vida. Que usted vaya creciendo, que vaya prosperando, que vaya abarcando, que vaya teniendo. Si todo lo que le da Dios, esto ya sería específicamente una enseñanza sobre la ofrenda, pero si todo lo que da Dios usted se lo come y no lo siembra, tiene que esperar que Dios le vuelva a dar. Y se convierte, lo dije anoche bien claro, una explicación mucho más larga, que ahora la paso por alto. Dios no es planero. Dios no es planero. Dios no reparte subsidios y planes. Dios no es planero. Al contrario, si usted en vez de esperar al maná de mañana, usted de lo que Dios le da, come una parte y el resto lo siembra. Me encantó esa cuenta que hizo Gastón. De una semilla de maíz, 7 mazorcas. Póngase a contar cuántas mazorcas hay, cuántas semillas hay en una mazorca, la cantidad de semillas. Creo que ahí sí podría verse realmente ejemplificado el 100 por 1. Porque debe andar por ahí, si no pasa todavía las 100 semillas en total. Usted tiene que convertirse en aquel que da, que siembra, que multiplica y que hace que otros puedan ver lo que Dios va a hacer en su vida, entendiendo quién es. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No me voy a detener en nada de esto, pero tome nota de cuántas promesas le estaba mostrando y cuántos propósitos ya le va hablando. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, como leímos recién en Pedro, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el último tiempo. En lo cual, en eso, en la salvación que usted recibe, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en distintas o diversas pruebas. No se asuste de las pruebas, entienda que es por un tiempo, que también eso forma nuestra vida, que es la parte de ser moldeados en el obedecer. Aprenda a través de las pruebas, busque la manera para salir de las pruebas, no se queje de las pruebas, busque la manera para salir, no patalee contra las pruebas, busque la manera de salir. Entienda que cuando le dan una prueba, es para que apruebe, no para torturarlo. Mis hijas están en crisis, ¿me venís a apurar? Mis hijas están en crisis porque están ahora con las integradoras. Ay, pero es que lo de todo el año, lo que tengo que estudiar, que bla, 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 bla. Y cada vez que yo les contesto, qué bueno que tenés una prueba para poder salir vencedora, se enoja, me pega, me grita, me dicen de todo. Pero ¿para qué te dan para qué tenés que pasar por una integradora? ¿Cuál es el propósito? ¿Simplemente hay alguien que te quiere torturar? ¿Simplemente el Ministerio de Educación o el profe o la maestra está ahí con, a ver cómo le va mal? ¿Para qué? Para que apruebes. Y al aprobar, promociones. Para que ya no te tenga que aguantar más y te tiene que aguantar otro. O sea, no tiene gana el profe, el maestro, no tiene gana de volver a verte ahí. Quiere que promociones. No como, o como pasó ahora,
están llevando, esto también es parte del marxismo cultural, por eso es importante que entendamos nuestro lugar. Como pasó ahora en Chubut, si usted conoce un poquito, sabe que el viernes hubo paro de docentes, ¿no? ¿Se enteró? Sí, bueno. El paro de docentes a nivel nacional fue ocasionado por un conflicto que hay en Chubut. ¡En Chubut! En Chubut. Y el conflicto que hay en Chubut es con el gobierno provincial. Los docentes de Chubut dependen del gobierno provincial, no de la nación. En el sistema educativo del país, las escuelas, los docentes no dependen de la nación, sino que dependen, en cada lugar dependen de su provincia. Por eso alguien ha dicho alguna vez, ¿y para qué cuernos hay un Ministerio de Educación Nacional? La verdad, ¿para qué? No sé para qué. En cada provincia son independientes. Por el conflicto en Chubut, el sindicato organizó un paro a nivel nacional, no tiene nada que ver la onda, solamente hacer paro y listo, ya está. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Hace como 3 meses, si no me equivoco, que hay conflicto en Chubut con los docentes, no cobran el sueldo, hay problemas, hay de todo. Pobre gente, la verdad, la están pasando re mal. Voy a este punto. Decisión del gobierno de la provincia. Decreto del gobernador, que no sé cómo se llama, de la provincia del Chubut. Como hace tantos días que los chicos no tienen clase, que perdieron, no sé si un cuarto o casi la mitad del ciclo lectivo, por decreto nadie repite, todos pasan. ¿No tendría que ser por decreto que repitan todos? ¿No tendría que ser, si querés acomodar algo, pero extender el ciclo lectivo, que haya clases en todo el verano? No, por decreto nadie repite, todos pasan. Eso es parte del marxismo cultural. Formar generaciones que no se preparen. Formar generaciones de chicos, jóvenes, adolescentes, perdónenme la expresión, ignorantes, que sean manipulables, que sean manejables, que cualquier cabeza de gobierno de lo que sea los lleve para donde quiera porque ignoran todo, porque no están preparados. Contra eso la Iglesia se tiene que levantar tomando el lugar que nos corresponde. No le tengan miedo a las pruebas. Me apuro y termino. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 11, no, capítulo 2, volvemos otra vez, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Primero, usted fue llamado, elegido, tomado, formado, para que a través de su vida el Señor reciba alabanza, con la cual nos hizo aceptados delante de Dios en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 11, ahí fue donde me di cuenta en Pedro. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos otra vez, segunda vez, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la gloria de la posesión adquirida, tercera vez, para alabanza de su gloria. Usted fue creado, formado, para que Dios reciba alabanza, para que la gente se lo reconozca a él y lo glorifique. Capítulo 2, y acá terminamos, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nuestra posición es en un lugar de bendición. Nuestra posición es estar en la presencia del Señor. Nuestra posición en la cual estamos, no estaremos. La posición presente, el estar de hoy, en el tiempo hay un modo verbal del griego que es únicamente exclusivo del griego, en el cual está escrito el Nuevo Testamento,
Un tiempo verbal que tiene un nombre raro, se llama aoristo, no existe en otro idioma, que significa presente continuo. No como el del inglés, sino otro presente, que significa un presente de actividad continua. Lo que quiere decir, por ejemplo, nos hizo sentar, está diciendo, permanentemente nos está haciendo sentar. Todo el tiempo afirma ese concepto y todo el tiempo te sienta en un lugar. En definitiva, ¿qué quiere decir? ¿A qué apunta ese tiempo verbal y esta palabra? Usted hoy está sentado en lugares celestiales junto al Señor. No, pero que el problema, no, pero que mi suegra, no, pero que la nafta, no, pero que el presidente, no, pero que el piso de tierra. No. Depende de su enfoque, depende de su visión, de que entienda su lugar y que entienda su propósito. Usted está sentado hoy, ahora, en este momento, en lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Estamos por encima. Eso significa no militar en los negocios de la vida. Eso significa estamos por encima. Eso significa yo no me identifico con tal político, con tal otro. Yo no hago partido para tal o tal otro. Yo estoy por encima. Sentado en lugares celestiales junto a Cristo. Y desde ahí, si entiendo eso, si veo mi lugar, veo lo que tengo, recibo la bendición, entonces puedo desde ahí extender la mano al que está en crisis y va a seguir en crisis y al que está en necesidad. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otro para. ¿Vio que Pedro decía para obedecer? Repito, versículo 7. Para mostrar. Primero Pedro dice para obedecer. Efesios 2 dice para mostrar. Todo el llamado que el Señor, de las pruebas, del llamamiento, del compromiso, del lugar que nos pone, de estar sentado en lugares celestiales, el obedecer, todo eso para la alabanza de la gloria de su nombre, apunta a una sola cosa: mostrar. No mostrarme. Mostrar. ¿Qué cosa tengo que mostrar? Que la crisis que se está viviendo, la crisis que se va a ahondar, está poniendo a la gente en una posición de miseria espiritual, miseria económica, que hay tinieblas, como dice Isaías, tinieblas que están llenando la tierra, pero que sobre esas tinieblas, como dice Isaías 60, amanecerá el Señor. Y la forma que Dios elige, esto es lo que tenemos que entender. La gente que no conoce a Cristo no entiende esto, y está bien que no lo entienda. Cuando usted le habla de algo, dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿O por qué Dios hizo tal cosa? Estoy hablando desde hace rato con un muchacho que está apartado hace mucho tiempo, que hace un año, un poco más, tenía un hermano, un chico adolescente, que no estaba apartado, que servía al Señor en otra iglesia, que creo que también tocaba algún instrumento o algo de eso, un chico de 17 años, y lo asaltaron y lo mataron. Lo asaltaron en la calle, lo mataron, lo asesinaron mal, o sea, como 5 o 6 puñaladas, lo dejaron destruido en la calle, tirado en la calle. Murió prácticamente en el acto, murió desangrado. Y este chico, o sea, el hermano del que murió, que es con quien hablo, cada vez que hablo me dice lo mismo. ¿Por qué Dios permitió que le pase eso a mi hermano, que él era fiel? ¿Por qué no me pasó a mí, que hago cualquiera? Esa gente no lo entiende. Lo loco de este chico que es apartado, lo muy, muy loco, que me dice, igual no puedo evitarlo, sigo amando a Jesús. Fíjese lo que es el corazón del apartado, la frustración permanente que siente constantemente que tiene un agujero, siente permanentemente que está en falta. Dice, en otras palabras, necesito a Dios, pero no quiero ir. Eso es un sentimiento de frustración permanente. Pero nosotros, los que supuestamente sí entendemos, y si no entendemos tenemos que entenderlo, darnos cuenta de que la manera de Dios, de que la gloria del Señor amanezca sobre las tinieblas, es a través
de la iglesia. Dios no actúa en forma directa. Dios no va a ir a la casa a golpear a cada uno. Dios no va a llevar una bendición. Dios no va a extender salvación. Dios no va a sanar porque sí. Dios decidió, Dios eligió que sea a través de la iglesia. Entonces, cuando el vecino le dice, ¿por qué Dios no hace nada? Y usted le busca toda la explicación, no, bueno, pero que la soberanía le dio, que Dios es eterno, que blim, blam, blum. Usted tendría que entender esto. Cuando el vecino le dice, ¿por qué Dios no hace nada? Usted tendría que procesar su mente y escuchar esto. ¿Por qué yo no hago nada? Porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Entonces, cuando la gente reclama por qué Dios no hace, lo que le está diciendo es, hey, iglesia, ¿por qué no haces? Es tiempo de entenderlo, que estamos llamados para hacer. Mostrar en los siglos venideros, el cual estamos, las abundantes riquezas de su gracia. Todo lo que Dios tiene, la bendición que Dios tiene, la provisión que Dios tiene, la sanidad que Dios trae, la plenitud que Dios genera, la cobertura del Espíritu de Dios, la transformación, no simplemente la transformación del cuerpo, del pensamiento, de las emociones y los sentimientos, sino la transformación de nuestra sociedad. Esto sí es hacer política cristiana. Usted puede cambiar el lugar donde vive. Usted puede cambiar el lugar donde vive. Entendiendo quién es, reclamando su lugar y clamando para que Dios haga. Para mostrar los siglos venideros, termino, las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y termina diciendo, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras suyas, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y sean vistas vuestras buenas obras. Hemos sido creados como hechura suya para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea que las buenas obras que tenemos que hacer y que la gente tiene que ver son las que Dios ya preparó para nosotros. Hasta eso tenés servido. Lo que tenemos que hacer es no pensar, a ver qué, no, obedecer lo que Dios nos manda hacer. Entrar en el camino que Dios nos pone, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es tiempo de que la iglesia muestre que se puede vivir de otra manera. Es tiempo de anunciar la gracia de Dios. Es tiempo de anunciar el poder de Dios. Es tiempo de transformar. Es tiempo de cambiar los aires, el clima. Es tiempo de enfrentarnos en contra a todo lo que quiere venir en contra de la iglesia. Es tiempo de defender los valores cristianos. Es tiempo de defender la familia. Es tiempo de defender a los chicos, a la juventud. Que esa famosa frase, con mis hijos no te metas, no sea un alegato político, sino que sea el clamor de la iglesia, impidiendo que el enemigo avance y quiera romper, quiera destruir toda una generación. Levante sus manos. Le damos gracias, Señor.